Hola a todos. En este vídeo os voy a tratar de explicar un concepto de física que es el concepto de el cero absoluto de temperatura. ¿De acuerdo? Seguro que habéis oído este concepto alguna vez y no tenéis muy claro eh, realmente qué es lo que significa. Bueno, pues a ver si en este vídeo podemos llegar a entenderlo. La temperatura es una magnitud que utilizamos para caracterizar distintos cuerpos, distintos gases, para caracterizar todo aquello que nos rodea, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos bien claro pues, que cuando una cosa está muy caliente, que tiene mucho calor, la temperatura es alta, cuando una cosa está más fría, la temperatura es más baja. Vale, eso es lo que nosotros percibimos, pero ese nivel de temperatura, ese hecho de estar más caliente o más frío, en el fondo está directamente relacionado con el movimiento de los átomos que forman aquello que estamos tocando y aquello que estamos diciendo si está frío o está caliente. Yo toco esta pizarra, puedo decir que está más o menos frío, esa es la sensación que mis manos perciben, pero esa sensación está relacionada con la manera en la que están los átomos de esta pizarra. Y si toco el boli es lo mismo. Estos átomos de este bolígrafo están comportándose de una manera determinada y eso yo lo percibo como una temperatura determinada y puedo decir pues que este boli está a 19 grados, a 20 grados o lo que sea, porque eso es a lo que estoy acostumbrado, ¿vale? Pero vamos a ver qué quiere decir eso cuando nos vamos a la escala de los átomos de este boli. Muy bien. Bueno, pues yo creo que todos ya sabemos que la materia está formada por unidades muy pequeñitas que llamamos átomos. Y en la mayor parte de los materiales, pues podemos tener que los átomos están colocados de forma ordenada o de forma desordenada. Hay casos en los que tenemos pues, un átomo aquí, otro así, de forma más o menos ordenada, como puede ser en el caso de un gas, tenemos los átomos así puestos más o menos al azar. O en el caso de muchos metales, lo que tenemos es los átomos como bien ordenaditos. Un átomo aquí, formando lo que los físicos llamamos estructuras cristalinas. ¿Vale? Ya veis que aquí están todos los átomos colocados bien puestos como si fuesen así en forma de cuadraditos. Bueno, da igual que estemos hablando de un gas, da igual que estemos hablando de un sólido, que estemos hablando de un líquido. Siempre al final tenemos átomos colocados de distintas formas. Muy bien. Bueno, pues en el caso de los gases es muy fácil entender que los átomos se están moviendo todo el rato. En el caso de los líquidos también es muy fácil entender que los átomos están moviéndose todo el rato. Pero es que incluso en el caso de los sólidos, también tenemos que los átomos, aunque estén colocados en posiciones más o menos fijas, se mueven un poquitito sobre estas posiciones. O sea que esta bolita, este átomo que estoy pintando aquí, no está siempre exactamente en la misma posición, siempre suele oscilar un poquito sobre esta posición, ¿vale? Tiene un pequeño movimiento para arriba y para abajo y se va moviendo a lo largo de esta posición, ¿vale? Lo mismo con este, o sea, todos los átomos estemos en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, siempre se están moviendo un poquitito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya nos estamos acercando a la clave de lo que es el concepto de temperatura. La temperatura es aquello que nos sirve para cuantificar cómo se están moviendo esos átomos. Es decir, cuando los átomos se mueven muy poco, tenemos temperatura baja. Cuando los átomos se mueven mucho, tenemos temperatura alta. En el caso de los gases, la temperatura suele ser más alta que en el caso de los materiales sólidos. Si tenemos, por ejemplo, vamos a pensar en un bloque de agua. Si tenemos agua en forma de hielo, los átomos están en estado sólido y tienden a estar como más quietos, más parados, ¿vale? Si pasamos a estado líquido, que está a temperatura un poquito más alta, los átomos se mueven un poco más. Y en estado gaseoso, que ya para conseguir el agua al estado gaseoso tenemos que pasar de los 100 grados, los átomos se mueven todavía más. Así que acordaros de ese ejemplo del agua. Tenemos un bloquecito de hielo y ese bloquecito de hielo está a una temperatura que llamamos T1. Si ese bloque de hielo lo soltamos en un recipiente y se nos convierte en agua, eso estará a una temperatura 2, que va a ser mayor que temperatura 1. Y por último, si en ese mismo recipiente dejamos que todo se vaporice y tenemos el mismo agua, pero en estado gaseoso, tendremos una temperatura 3 que es todavía mayor. ¿Vale? Bueno, pues esta idea de temperatura, pensar siempre que cuando hablamos de temperaturas,
En el fondo estamos diciendo la velocidad y cómo es el movimiento de los átomos que forman cada una de estas cosas, ¿vale? Aquí estamos todo el rato hablando de átomos o de moléculas de agua. Cuando estamos en estado gaseoso, las moléculas se mueven muy rápido. Cuando estamos en estado líquido, se mueven rápido, pero ya menos. Y cuando estamos en estado sólido, se mueven un poquito menos todavía, ¿vale? Se siguen moviendo muy poquito, pero moverse se siguen moviendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora que ya hemos entendido que en cierta forma está relacionado el movimiento de las moléculas con la temperatura del material que estamos mirando, vamos a intentar llegar a lo que es el concepto que queríamos explicar hoy, el concepto del cero absoluto. Bueno, podemos pensar que en cuanto a ir aumentando el movimiento, en cuanto a ir aumentando la velocidad, pues bueno, pues no tenemos mucho límite, ¿no? Podemos ir poco a poco subiendo la velocidad de las moléculas, cada vez más velocidad, que se muevan más y más rápido, y entonces, a medida que sube la velocidad de las moléculas, para arriba, por así decirlo, pues no estamos muy limitados, ¿no? Podemos llegar a ir subiendo cada vez más y más y más la temperatura. De esta forma, vemos que nosotros nos movemos siempre a temperaturas en torno a pues de entre 10, 20, 30 grados si estamos en un sitio de mucho calor, pero por ahí para arriba podemos subir y tenemos cosas que están a miles de grados de temperatura, ¿vale? O sea, por ahí no hay tanta dificultad para subir. Pero para bajar, ¿qué pasa si estamos pensando en, bueno, pues ahora me voy para abajo, voy a ir bajando la temperatura? En principio, si no supiésemos que la temperatura tiene que ver con el movimiento de los átomos, podríamos decir, bueno, pues igual, la temperatura también la puedo bajar todo lo que me dé la gana. Pero cuidado, ahora hemos aprendido ya que la temperatura tiene que ver con la velocidad de los átomos de los objetos que estamos mirando. Si tiene que ver con la velocidad, está claro que hay un límite inferior que no vamos a poder pasar, porque si a 20 grados estamos viendo que nuestra agua, sus moléculas se mueven de una forma y al ir bajando la temperatura se van quedando cada vez más y más quietas, va a llegar un momento en el que no podremos bajar la temperatura. ¿Y cuál es ese momento? Cuando las moléculas estén completamente quietas. Es decir, en el caso que veníamos antes de un material sólido, en el que tenemos una estructura cristalina y que está perfectamente ordenada, tenemos los átomos bien colocados así, ¿vale? Yo antes os he dicho que estos átomos, aunque los veamos aparentemente quietos, se están moviendo un poquito en torno a esas posiciones. Bueno, pues llega un momento en el que si bajamos y bajamos la temperatura y limitamos más su movimiento, estos átomos se quedarían completamente quietos. Si todo está absolutamente quieto, cuidado, estoy usando ya la palabra absoluto. Si todo está absolutamente quieto y no se mueve nada de nada, ¿qué temperatura tenemos? Pues esta. Ese es el momento en el que hemos alcanzado el cero absoluto de temperatura. Absolutamente nada, nada, nada se mueve. ¿Podemos ir a algo más bajo que el cero absoluto de temperatura? No podemos. ¿Por qué? Porque recordad lo que os he dicho. Temperatura es exacta. Hablar de temperatura es lo mismo que hablar del movimiento de los átomos o de las moléculas de los materiales que estamos mirando. Si los átomos y moléculas están quietos, no podemos ir más abajo de eso. El límite inferior de la temperatura es el límite en el que todo se queda quieto. El valor más bajo, el valor absoluto más bajo de temperatura es cuando todos los elementos están completamente quietos, nada se mueve. En cuanto este átomo se empiece a mover un poco, si conseguimos subir, estamos con esto completamente quieto. Si esto se empieza a mover, ya empezamos a tener un poquito de temperatura. Estamos un poco por encima del cero absoluto. Pero cuando todo está completamente quieto, es a lo que llamamos el cero absoluto de temperatura. Y hay una escala de medida de temperatura que es la escala que se llama Kelvin. La escala Kelvin que marcamos con la letra K. Y esa escala se llama escala Kelvin, o a veces también decimos que es la escala absoluta de temperatura. Y en esta escala, el cero absoluto de temperatura coincide con el 0 de grados Kelvin. O sea, el 0 absoluto es igual a 0 grados Kelvin. ¿Vale? Y diréis, bueno, vale, pero ¿y eso en las temperaturas que yo manejo habitualmente, qué narices es? Bueno, pues muy bien. El cero absoluto es igual a menos 273,15
grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca, nunca, nunca puedo irme más abajo de esta temperatura. Por eso es el cero absoluto. No puedo bajar de esta temperatura. Es la temperatura mínima que puedo llegar a alcanzar. ¿Por qué? Porque no puedo ir bajando la temperatura, congelando la estructura de los materiales y haciendo que sus átomos se muevan cada vez menos. Pero llega un límite en el que no puedo pasar. Cuando todos los átomos están completamente quietos, tengo el cero absoluto de temperatura o este valor de menos 273,15 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando penséis en cero absoluto de temperatura, acordaros de que la temperatura nos dice de qué manera se mueven los átomos de un material y que cero absoluto significa parón absoluto. Están absolutamente quietos todos los átomos de ese material. ¿Vale? De esta manera podréis entender cómo es imposible ir más abajo del cero absoluto, porque más abajo que estar quietos no podemos llegar. Si están perfectamente quietos, no podemos hacer nada más. Sin embargo, por la parte de arriba podemos subir la temperatura que queramos, porque es simplemente ir poco a poco aumentando la velocidad de los distintos átomos que forman una estructura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que con este vídeo hayáis entendido bien lo que es este concepto del cero absoluto de temperatura. Venga, un saludo.